Hola. ¿Hasta dónde puede llevarnos una mentira? ¿Qué sucede cuando la confianza ciega en alguien se convierte en la peor de las decisiones? A veces, las personas que creemos conocer mejor esconden los secretos más oscuros. En este caso, una vida que parecía perfecta se desmorona tras descubrir un engaño que nadie esperaba, y las consecuencias fueron fatales. ¿Podrías haber sido tú la siguiente víctima? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a confiar en alguien? Lo que comenzó como un romance idílico se transformó en una tragedia, y las respuestas pueden ser más inquietantes de lo que imaginas. En 2010, Catalina Reyes, una mujer que acababa de cumplir 60 años, vivía lo que consideraba la mejor etapa de su vida. Nacida en Lima, Perú, había dedicado sus años de juventud y adultez a trabajar incansablemente para asegurar un futuro cómodo para ella y su hija, Mariana. A pesar de haber sido madre soltera y haberse enfrentado a los retos de criar a una niña sin el apoyo de una pareja, Catalina siempre se mantuvo firme en su objetivo de ofrecerle a su hija la mejor educación posible. Con el paso de los años, Catalina había ahorrado lo suficiente y hecho inversiones prudentes, en particular en banca, lo que le permitió mantener una estabilidad financiera sólida. En 2010, Mariana ya era una joven profesional de 35 años, independiente y exitosa. Trabajaba como gerente en una importante empresa financiera en Lima, y Catalina se sentía orgullosa de haber logrado su objetivo, ver a su hija realizarse en la vida. A sus 60 años, Catalina consideraba que había hecho lo suficiente y, aunque su vida había sido dedicada casi por completo a su hija y al trabajo, estaba en paz con ello. La historia de Catalina cambia drásticamente durante una fiesta que Mariana organizó para celebrar su cumpleaños número 35, en marzo de 2010. A la reunión asistieron colegas y amigos de la empresa donde trabajaba, entre ellos, el gerente de finanzas, Eduardo Alvarado, un hombre de unos 45 años que había llamado la atención de todos en la empresa no solo por su atractivo físico, sino también por su carisma y éxito profesional. Era un hombre soltero, de buen porte, y con un aire de seguridad que lo hacía parecer inalcanzable para muchas mujeres, lo cual aumentaba su misterio. Mariana le pidió a su madre que la ayudara a atender a los invitados, y mientras Catalina servía los bocadillos, se cruzó con Eduardo. La conversación entre ambos comenzó de manera casual, pero a medida que avanzaba la noche, el diálogo fluyó con una sorprendente naturalidad. Eduardo, siempre encantador, supo encontrar los temas adecuados para mantener el interés de Catalina. A pesar de sus reservas iniciales, después de todo, había tenido una mala experiencia con el padre de Mariana y no quería repetir el mismo error. Algo en Eduardo le resultaba fascinante. Al final de la noche, Eduardo se retiró en su moderno auto deportivo, dejando una impresión persistente en la mente de Catalina. Los días siguientes transcurrieron con normalidad hasta que, inesperadamente, Catalina recibió una llamada de Eduardo. Sorprendida, le preguntó cómo había conseguido su número, y él, con un tono de disculpa, explicó que lo había encontrado en una agenda que Mariana guardaba en la oficina. A pesar de la inquietud inicial, las palabras dulces de Eduardo y su interés genuino en continuar la conversación la conquistaron. Catalina no estaba acostumbrada a recibir este tipo de atención, y aunque al principio se mostró reacia, finalmente aceptó seguir en contacto con él. Las llamadas entre ambos se hicieron frecuentes, y aunque al principio ella evitaba contestarlas todas, poco a poco se fue rindiendo al encanto de Eduardo, sin decirle nada a Mariana. Después de 2 meses de conversaciones secretas, Eduardo invitó a Catalina a cenar. Era la primera vez que se veían fuera del contexto de una reunión social, y Catalina, aunque nerviosa, aceptó. Decidió mentirle a Mariana, diciéndole que se encontraría con una vieja amiga del colegio, lo que explicaba por qué necesitaba verse tan arreglada. Mariana, sin sospechar nada, incluso la ayudó a elegir un vestido nuevo y la animó a ir a la peluquería para el encuentro.
La cena fue perfecta. Eduardo eligió uno de los restaurantes más exclusivos de Lima y, como siempre, se mostró atento y generoso. Durante la velada, Catalina, a pesar de sus reservas iniciales por la diferencia de edad, comenzó a relajarse. Eduardo era un hombre sin problemas económicos, siempre dispuesto a cubrir los gastos, lo que hizo que Catalina sintiera que no había nada de qué preocuparse. Se trataba de una relación en la que ambos estaban en igualdad de condiciones. Con el tiempo, las salidas se hicieron más frecuentes, y Eduardo seguía siendo el caballero perfecto. No había señales de que estuviera interesado en su dinero, lo cual era una de las mayores preocupaciones de Catalina. ¿Qué harías si descubrieras que la persona en la que confiaste plenamente no es quien decía ser? ¿Cómo manejarías el dolor de la traición y la decepción? Queremos conocer tu opinión. ¿Alguna vez has vivido una experiencia similar o has sido testigo de un engaño que te dejó perplejo? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios abajo. Tu voz es importante para nosotros. Unos meses después, Eduardo la sorprendió proponiéndole un viaje de fin de semana a Cusco, un destino que Catalina siempre había querido visitar pero nunca había tenido la oportunidad. Al igual que en ocasiones anteriores, Catalina mintió a Mariana, diciéndole que viajaría con un grupo de amigas del colegio. Mariana, feliz de ver a su madre tan animada, no cuestionó la historia. Durante el viaje, la relación entre Catalina y Eduardo se consolidó aún más. En medio de los paisajes majestuosos de Machu Picchu, Eduardo le confesó que estaba enamorado de ella y que la diferencia de edad no significaba nada. El amor verdadero no conoce de barreras, le dijo, y Catalina, emocionada y llena de ilusiones, creyó en sus palabras. La relación continuó floreciendo, y Catalina se sentía más viva que nunca. A pesar de que en el fondo tenía algunas dudas sobre la relación, Eduardo no había dado ninguna señal de tener malas intenciones. Sin embargo, todo comenzó a cambiar después de aproximadamente un año de estar juntos. Un día, Eduardo la llamó con una preocupación inusual en su voz. Le explicó que había hecho una mala inversión en el banco y que necesitaba de su ayuda económica para salir del apuro, pero que le devolvería el dinero en 3 meses. Catalina, aunque dudosa, decidió ayudarlo. Después de todo, Eduardo siempre había sido generoso con ella, y nunca había mostrado señales de estar interesado en su dinero. El préstamo que le hizo fue una suma considerable, pero Catalina confiaba en que Eduardo, con su posición financiera, sería capaz de pagarle pronto. Sin embargo, los meses pasaron y Eduardo continuó solicitando más ayuda económica. Las excusas para no devolverle el dinero se multiplicaban, y aunque Catalina seguía apoyándolo, su desconfianza comenzó a crecer. Las salidas ya no eran las mismas. Eduardo ya no pagaba como antes, y las cuentas recaían cada vez más sobre Catalina. En una ocasión, durante una conversación casual con Mariana, Catalina le preguntó si sabía algo de Eduardo Alvarado, el gerente que había asistido a su fiesta de cumpleaños. Mariana, con sorpresa, le respondió que Eduardo había sido despedido de la empresa hacía varios meses por malversación de fondos. Catalina quedó atónita. Era evidente que Eduardo había estado viviendo de dinero robado. Catalina decidió no enfrentarlo de inmediato. Quería asegurarse de que no hubiera ningún error. Organizó un encuentro con Eduardo en un restaurante, como de costumbre, y decidió confrontarlo sin revelar que ya sabía la verdad. Durante la conversación, ella le preguntó sobre su situación financiera y sobre su vida personal. Eduardo le contó que vivía con su madre, a quien cuidaba después de que su padre los abandonara. Según él, era un hombre de familia, dedicado y noble. Catalina quiso creerle, pero la duda seguía acechándola. Decidió indagar más. Días después, volvió a preguntar a Mariana por Eduardo, mencionando lo que él le había dicho sobre su madre. Mariana,
sorprendida, le explicó que eso no era cierto. Eduardo vivía solo y era conocido por aprovecharse de mujeres mayores. De hecho, el auto deportivo que tanto había impresionado a Catalina había sido un regalo de una mujer adinerada con la que había estado anteriormente. Catalina sintió como el mundo se derrumbaba a su alrededor. Se dio cuenta de que ella era solo otra víctima en la larga lista de mujeres engañadas por Eduardo. Decidida a enfrentarlo, lo citó nuevamente en un hotel, sabiendo que esta vez no sería una simple conversación. Al llegar, lo confrontó directamente, diciéndole que sabía de su despido, de sus mentiras y de cómo había estado utilizando su dinero. Eduardo, lejos de negarlo, la miró con una frialdad que nunca antes había visto en él. ¿De verdad pensaste que salir con un hombre como yo era gratis?, le dijo. Tienes que pagar por eso. La ira de Catalina fue inmediata. Intentó abofetearlo, pero Eduardo la detuvo bruscamente. En un arranque de violencia, la golpeó y la arrastró hasta el baño del hotel, donde, en medio de una lucha desesperada, la ahogó en la tina. Al darse cuenta de lo que había hecho, Eduardo entró en pánico. Sabía que no podía quedarse mucho tiempo, así que dejó el cuerpo de Catalina en la habitación y huyó, llevándose sus tarjetas de crédito. Durante los días siguientes, Mariana comenzó a preocuparse. No había sabido nada de su madre desde hacía más de 48 horas, lo cual era extremadamente inusual. Intentó contactarla, pero todas sus llamadas fueron en vano. Finalmente, decidió denunciar su desaparición a la policía. La búsqueda se intensificó, pero nadie sabía del paradero de Catalina. Mientras tanto, Eduardo utilizaba las tarjetas de crédito de Catalina para hacer compras, algo que pronto llamó la atención de las autoridades. Al rastrear las compras, la policía descubrió que todas se habían hecho desde un ordenador perteneciente a Eduardo. Mariana no podía creerlo. Aquel hombre que había visto una sola vez en su fiesta ahora parecía estar involucrado en la desaparición de su madre. La policía intentó localizarlo, pero Eduardo había huido. Sabían que él era el principal sospechoso, pero no había rastro de su paradero. 6 meses después, finalmente encontraron el cuerpo de Catalina en una zona rural a las afueras de Lima. Eduardo había intentado encubrir el crimen, pero los detalles forenses revelaron que ella había sido asesinada. El caso de Catalina Reyes finalmente se resolvió en 2012, cuando Eduardo Alvarado fue capturado en Argentina, donde se encontraba bajo un nombre falso. Las autoridades lo extraditaron a Perú para que enfrentara un juicio por el asesinato de Catalina y múltiples estafas a otras mujeres. Durante el proceso judicial, las pruebas en su contra fueron abrumadoras: registros de tarjetas de crédito, transacciones fraudulentas, y las declaraciones de varias de sus víctimas, quienes describieron el mismo patrón de engaños y manipulación. Eduardo, sin mostrar remordimiento, se mantuvo desafiante durante el juicio, negando cualquier implicación directa en el asesinato, a pesar de las contundentes pruebas forenses. El juicio fue un evento mediático, seguido con gran interés por la prensa y la sociedad peruana. Muchos discutían si Eduardo merecía o no la pena que enfrentaba. Algunos afirmaban que Catalina se había dejado engañar y que, lamentablemente, había sufrido las consecuencias de sus decisiones, mientras que otros sentían una profunda pena por ella, viendo en su historia una tragedia de confianza traicionada y una vida inocente apagada prematuramente. Eduardo fue sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato de Catalina y los delitos de estafa. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Años más tarde, en 2021, después de cumplir solo 10 años de su condena, Eduardo Alvarado fue puesto en libertad condicional por buen comportamiento, lo que causó indignación entre las familias de las víctimas y la sociedad en general. La prensa lo apodó el seductor asesino, y muchos temían que, tras su liberación, volviera a sus viejos hábitos. No pasó mucho tiempo antes de que sus peores temores se hicieran realidad. Eduardo, apenas un mes después de haber salido de prisión,
desapareció sin dejar rastro. Las autoridades perdieron completamente su pista y se emitió una orden de captura internacional. Hoy, en 2024, no se sabe su paradero. Aunque su caso permanece abierto, muchos creen que ha huido a otro país bajo una nueva identidad, y es posible que esté repitiendo su ciclo de engaño y estafa en otra parte del mundo. De hecho, el miedo persiste. ¿Podría estar engañando nuevamente a otra mujer? ¿Podría ser alguien cercano a ti? Su habilidad para mimetizarse y desaparecer sin dejar rastro hace que sea casi imposible saberlo. Y la incertidumbre es lo que más aterra. Eduardo Alvarado, el hombre que sedujo y destruyó la vida de tantas mujeres, sigue libre. Quizás más cerca de lo que imaginamos. Gracias por acompañarnos en este inquietante viaje a través de la trágica historia de Catalina y Eduardo en Crímenes y Engaños. Esta narrativa revela cómo la confianza ciega puede conducir a desastres inimaginables. Si este relato te ha hecho reflexionar sobre los peligros que pueden esconderse detrás de las sonrisas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para seguir explorando más historias que desentrañan las complejidades del engaño y la traición. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir compartiendo estas intrigantes narrativas. Hasta la próxima, y recuerda que a veces, el amor puede ser la más engañosa de las trampas.